En esta parte 3 del abordaje temático de organización edilicia de una planta farmacéutica, nos vamos a referir al manejo y transporte de materiales. Y cuando hablamos de manejo de materiales, esto implica manipular y acondicionar todos aquellos que están directamente vinculados con las actividades que se realizan en una planta. Debemos entender por materiales, entre otros, a las materias primas, material de envase, material de empaque, producto a granel y producto terminado. Cuando hablamos de transporte de estos materiales, debemos tener presente que es necesario comprender el movimiento de los mismos, ya sea de una máquina a otra, de un lugar físico a otro, o bien de un sector a otro de la planta farmacéutica. De manera tal que el manejo y transporte de materiales es un tema que está directamente vinculado con el diseño edilicio de una planta farmacéutica. El objetivo general del tema de manejo y transporte de materiales se centra en que un medicamento puede generar un riesgo si no se cumplen las condiciones estrictas durante su diseño, procesamiento, almacenamiento y distribución. Para poder interpretar correctamente este objetivo general, me parece oportuno hacer referencia a lo que significa o implica riesgo. Riesgo es la probabilidad que un medicamento ocasione daño a la salud del paciente. Por lo tanto, en este contexto y en el marco del manejo y transporte de materiales, debemos hacer referencia a la calidad integral de un medicamento. La calidad integral del mismo se debe diseñar, construir, controlar y conservar. Entonces, bajo este concepto o este criterio de calidad integral es que el tema de manejo y transporte de materiales debe ser abordado en la formación de un profesional farmacéutico apuntando al diseño de una planta farmacéutica moderna. Del mismo modo en que hicimos referencia en la filmina anterior a los objetivos generales del tema de manejo y transporte de materiales, me parece importante señalar en esta instancia cuáles son los objetivos específicos de este abordaje temático. El mismo, es decir, un diseño edilicio que contemple el manejo y transporte de materiales, permitiría reducir costos, hacer un uso óptimo del espacio físico, mejorar la calidad dentro de la planta farmacéutica, eliminar movimientos innecesarios e incrementar la seguridad industrial. Claramente estos objetivos específicos señalan o van direccionados hacia un diseño óptimo de una planta farmacéutica. El abordaje del tema de manejo y transporte de materiales está directamente vinculado con el concepto de fabricación. Entendemos por fabricación farmacéutica a todas las operaciones de adquisición de materiales y productos, producción, acondicionamiento, control de calidad, liberación, almacenamiento, distribución de medicamentos y los controles correspondientes a dichas operaciones, de manera tal que el flujo de fabricación es un concepto que va a impactar en el diseño de una planta y debemos entender como flujo de fabricación el camino o dirección que recorre la fabricación farmacéutica desde los depósitos donde se encuentran las materias primas y los materiales de acondicionamiento hasta los depósitos de producto terminado, pasando por todas las facetas productivas. Como dije anteriormente, el flujo de fabricación es un concepto que va a impactar directamente en el diseño de una planta farmacéutica, es decir, en el momento de planificar la estructura edilicia de una planta, debemos incorporar este concepto de fabricación, porque una planta farmacéutica debe elaborar, acondicionar y almacenar tanto las materias primas, productos intermedios y producto final de manera adecuada, considerando este concepto de fabricación y flujo de fabricación. De manera tal que el diseño de una planta debe establecer las condiciones de un óptimo flujo de fabricación. ¿Qué significa o qué implica establecer o definir un diseño de una planta en base a un óptimo flujo de fabricación? Implica
seguir siempre el itinerario más corto, no retroceder nunca, no entrecruzarse con flujos de otras fabricaciones y tener una óptima comunicación con los depósitos. Cuando hablamos de flujo de fabricación debemos hacer referencia a 4 alternativas básicas que son las que van a definir la estructura de una planta farmacéutica. El denominado flujo en línea recta, donde el circuito de fabricación sigue una disposición lineal con un inicio con un sector o un área correspondiente al ingreso de todas las materias primas y los materiales a la planta, y en un sentido opuesto, lineal y opuesto, el sector de egreso del producto final o producto terminado. El flujo en forma de L corresponde a un circuito de fabricación que sigue una disposición en ángulo de 90 grados, de manera tal que el ingreso de todos los materiales y el egreso del producto final se encuentran en una disposición ubicada a 90 grados. En tanto que el flujo en U corresponde a un circuito en forma de U que sigue la fabricación de un producto farmacéutico, donde la entrada, el ingreso de materias primas y el egreso de productos terminados no coinciden con un mismo sector o área dentro de la planta. En tanto que el flujo denominado en círculo, el menos frecuente para una planta farmacéutica, corresponde a un circuito, a un flujo de fabricación que sigue toda una operatoria en forma de círculo, de manera tal que el ingreso de todos los materiales y el egreso del producto terminado convergen en la misma zona o sector dentro de una planta farmacéutica. En esta filmina podemos observar en mayor detalle el denominado flujo lineal. El mismo se inicia en la zona de depósito de materias primas, las mismas pasan al sector de fraccionamiento o pesada y luego siguen la dirección hacia el área, una dirección lineal hacia el área de producción, es decir, al sector de elaboración de la forma farmacéutica. Ese producto final ingresa en un depósito intermedio y aquí participa el área de control de calidad de manera tal que ese material queda en cuarentena a la espera del resultado o el control de este sector o área, al cual ya hemos hecho referencia, denominado control de calidad. Una vez que el producto final tiene la aprobación del área de control de calidad, se suma al circuito el material de acondicionamiento, de manera tal que va a egresar de este sector de producción el producto ya final con el control de calidad realizado y en su envase primario y secundario, ingresando en un circuito lineal desde el inicio del mismo al sector de depósito de producto terminado. Luego va a egresar, a través de este depósito, va a poder egresar de la planta farmacéutica para dirigirse a la comercialización del mismo. En esta otra filmina podemos observar con más detenimiento el denominado flujo circular, que como les dije anteriormente es el menos recomendado o el menos aplicado en la industria farmacéutica. El circuito tiene su inicio en el sector, en el depósito de materias primas. Las mismas pasan al área de fraccionamiento y pesada. Una vez que se seleccionan y se pesan los materiales requeridos para un lote de medicamento, los mismos se dirigen hacia el sector de producción, donde esas materias primas se van a transformar en el producto farmacéutico final. Van a ingresar entonces a un depósito de producto intermedio a la espera de la intervención del área de control de calidad para definir la aprobación o rechazo de ese material.
de manera tal que en este sector de depósito de producto intermedio, el producto farmacéutico va a estar en cuarentena hasta la espera de ese resultado. Una vez que obtiene la aprobación, se suma al circuito el material de acondicionamiento. Ese material de acondicionamiento egresa del sector de depósito, donde es almacenado en condiciones óptimas, egresa e ingresa a este sector de producción, donde se suma al producto farmacéutico final, el cual, mediante un flujo circular, va a egresar del área de producción ya envasado en el envase primario y secundario. Entonces va a ir completando ese flujo circular y el producto va a ingresar al sector de depósito denominado sector de depósito de productos terminados. A partir de esta área o de este sector, el producto final va a egresar de la planta farmacéutica para dirigirse al circuito de comercialización. Otro concepto que está directamente vinculado con el flujo de fabricación y las 4 alternativas que hicimos referencia anteriormente es el denominado layout. Layout tiene que ver con la disposición o plan y consiste en la distribución de las áreas en una planta farmacéutica y la ubicación de los equipos dentro de las mismas, determinando la secuencia de operaciones. De manera tal que las distintas distribuciones, las distintas áreas dentro de una planta, que ya las hemos mencionado y las hemos clasificado en áreas primarias y secundarias, tienen que estar ubicadas siguiendo un flujo de fabricación, pero de una manera lógica y ordenada. De la misma manera, ¿y esto por qué? Porque esto va a contribuir a minimizar los errores de confusión y de contaminación cruzada. A su vez, cuando nos enfocamos en un determinado sector o área, también tiene que haber una disposición o un plan lógico con una ubicación de los equipos siguiendo una lógica para las actividades que se van a ejecutar dentro de este sector. Aquí en la filmina podemos observar en el esquema que está ubicado hacia la izquierda, donde claramente no hay una planificación lógica del equipamiento dentro de un sector. E incluso esto también impide un flujo lógico de personal dentro del sector. En tanto que si observamos el esquema a la derecha de la filmina, aquí hay una ubicación lógica del equipamiento, lo cual también limita y define el flujo del personal dentro del sector. De manera tal que es importante la ubicación del equipamiento dentro de un área para minimizar errores o confusiones y también para limitar y definir el movimiento del personal dentro del sector. Tenemos que recordar que el personal o los recursos humanos son la principal fuente de contaminación. En esta filmina se representa la estructura edilicia o el diseño de una planta farmacéutica, muy simple, muy sencillo, incluye vestuarios, la zona de recepción de materiales, depósito, la zona de muestreo y el área de producción. Lo que quiero destacar con esta filmina y con este esquema es que no solamente es necesario definir un flujo de fabricación de una planta farmacéutica, sino que también es necesario sumar el concepto de layout al cual ya hicimos referencia. Esta filmina suma a lo anteriormente expuesto el flujo correspondiente al personal y a los materiales. Resulta de mucho valor pensar y representar mediante flechas el movimiento que deben seguir las personas y los materiales en la actividad cotidiana y rutinaria dentro de una planta farmacéutica. Aquí se ha representado con una flecha azul el movimiento que debe realizar el personal en su actividad cotidiana para cumplir todas sus funciones, y las flechas rojas representan el flujo de materiales. De manera tal que el diseño de
una planta implica todos estos elementos y aplicar todos estos conceptos: flujo de fabricación, layout y también el flujo de personal y de materiales. Cuando hacemos referencia al diseño de una planta farmacéutica, no podemos estar ajenos a las buenas prácticas de almacenamiento. Y esto se debe a que el sector de depósito de una planta farmacéutica es una de las áreas más complejas. De manera tal que las buenas prácticas de almacenamiento es un conjunto de normas que establecen los requisitos y procedimientos operativos que deben cumplir las plantas farmacéuticas, y esta exigencia busca garantizar el mantenimiento de las condiciones y características óptimas de los medicamentos durante el almacenamiento. Tenemos que tener presente que un almacenamiento indebido de un medicamento puede alterar sus atributos de calidad. De esta manera, aplicando las buenas prácticas de almacenamiento, vamos a garantizar que las operaciones de almacenamiento no representan un riesgo en la calidad, eficacia y seguridad del medicamento. Las buenas prácticas de almacenamiento establecen como principios que los materiales se deben almacenar de manera tal que los mismos tienen que estar disponibles, accesibles, es decir, tiene que ser de fácil acceso al lugar de almacenamiento, y que deben conservar o preservar la calidad requerida. Esto significa que un almacenamiento indebido puede alterar las propiedades de los materiales. ¿Por qué el sector de depósito es uno de los más complejos dentro de una planta farmacéutica y se habla entonces de buenas prácticas de almacenamiento? Porque en este sector vamos a tener una gran diversidad de materiales, es decir, materias primas, productos intermedios, productos finales, materiales para acondicionamiento, solventes y reactivos propios del área de control de calidad, entre otros. Y la otra particularidad del sector de depósito, que lo hace también muy complejo, es que ingresan y egresan grandes volúmenes de materiales. Entonces, no solamente la diversidad de los mismos, sino también los grandes volúmenes que ingresan. Por eso es que las buenas prácticas de almacenamiento incluyen todas las operaciones que están directamente vinculadas, no solamente con el almacenamiento, sino con la distribución y el transporte de los materiales dentro del sector. Por lo tanto, el área de depósito general de una planta farmacéutica desarrolla actividades que van desde la recepción y almacenamiento de materias primas hasta el almacenamiento y la expedición del producto terminado. Entonces, cuando se piensa en el diseño del depósito de una planta farmacéutica, tenemos que pensar en un área de recepción de insumos, distintos sectores o áreas de cuarentena, según estemos hablando de materias primas o de producto terminado. Debemos pensar en una zona de muestreo, de depósito de materias primas, depósito de materiales de empaque, depósito de producto terminado, materiales y productos rechazados, y un sector para el depósito de productos intermedios y a granel. Esto pone en evidencia lo complejo que es el sector de depósito de una planta farmacéutica y que la misma requiere un diseño muy cuidadoso y una planificación muy detallada respecto al movimiento de los materiales dentro del sector y también al flujo de personas. Del mismo modo en que hicimos referencia al flujo de fabricación para el diseño general de una planta farmacéutica, podemos aplicar este concepto de flujo de materiales en el sector de depósito, dadas las características que hicimos mención en una filmina anterior. Aquí podemos observar el esquema correspondiente al depósito general de una planta farmacéutica. Es un esquema muy sencillo, simplemente pretende ejemplificar un flujo en forma de U y un flujo en línea recta. Aquí en la parte izquierda de la filmina podemos observar un flujo en forma de U.
Entonces se ingresa al sector de depósito por esta zona, los materiales quedan en el área de cuarentena esperando la aprobación o el rechazo del área de control de calidad, y si los mismos son aprobados pasan a un sector correspondiente a productos autorizados. Una vez que esos materiales son requeridos por el área de producción, siguen un flujo en forma de U y van a egresar del sector de depósito para dirigirse al área de producción, donde van a ser transformadas esas materias primas en producto final. Del mismo modo, observamos en este esquema un sector correspondiente a los productos rechazados y también a los productos obsoletos. En el esquema que se observa en la zona derecha de la filmina, observamos el denominado flujo en línea recta, donde los materiales ingresan a una zona común de cuarentena, esperando, como dijimos anteriormente, la aprobación o el rechazo de control de calidad. Luego pasan a una zona de productos autorizados y cuando son requeridos por el área de producción, siguen una dirección lineal hacia este sector de la planta farmacéutica. En esta filmina podemos observar el esquema correspondiente al depósito general de una planta farmacéutica que ya analizamos en líneas generales en la parte 2 de este abordaje temático. En esta oportunidad quisiera sumar a aquel análisis el concepto de flujo de fabricación. Aquí observamos entonces el sector de ingreso de los materiales al depósito. En la zona derecha, el sector para materias primas, material de acondicionamiento y zona de pesadas. En la zona central, el área de limpieza, y aquí el depósito de productos especiales, es decir, productos que sean termolábiles, fotolábiles o inflamables. Esto significa que los materiales, materias primas y materiales de acondicionamiento, van a seguir esta dirección de flujo hacia el área de producción. Una vez que esos materiales se transforman en el producto farmacéutico final, van a ingresar al depósito siguiendo esta dirección, van a ser almacenados en la zona izquierda de este diseño de depósito, para luego salir de la planta al exterior siguiendo esta dirección. De esta manera observamos el flujo de materiales dentro de este diseño bastante sencillo correspondiente a un depósito general. Una de las subáreas importantes dentro del área de depósito general de una planta farmacéutica es la denominada área o sector de fraccionamiento o pesada. En esta filmina podemos observar un esquema muy sencillo correspondiente a esta área o subsector dentro del depósito. Básicamente podemos observar que por esta zona va a ingresar el personal, que es quien va a realizar el fraccionamiento y la pesada, va a ingresar a un sector de vestuario, donde se va a colocar la indumentaria requerida a fin de mantenerse aislado y evitar la contaminación de los materiales que va a fraccionar. Mediante esta puerta va a ingresar a este sector del área de pesada, que es la zona propiamente de pesada y fraccionamiento. Veamos el circuito de los materiales. Los materiales vienen también del sector de almacenamiento de materias primas aprobadas, como vimos en el esquema anterior. Va a ingresar a este sector de pesada, donde se va a realizar una nueva limpieza de los materiales externos antes de que ingresen al sector de pesada propiamente dicho. Es decir, aquí van a estar los materiales a granel y el personal que va a fraccionar y pesar esos materiales en función de lo requerido por el área de producción. Una vez que finaliza la pesada de esos materiales, los mismos se van a trasladar a este sector que corresponde a la zona de materiales pesados.
Cuando se va a iniciar entonces el proceso de producción dentro de la planta, los mismos se van a retirar del área de pesada en dirección a este sector para ser transformados en producto final. Dando continuidad a las buenas prácticas de almacenamiento y que hemos hecho referencia a que el depósito general de una planta farmacéutica es una de las áreas o sectores más complejos de la planta, es que este sector debe contar con infraestructura, equipamiento e instrumentos que garanticen el almacenamiento adecuado de los mismos. Esto implica, cuando hablamos de almacenamiento adecuado, hablamos de que alguna de las operaciones indebidas del área de depósito podría alterar la calidad de un producto, de un material, o también podría ocurrir que el mismo se venza dentro del área de depósito antes de ser utilizado. Por lo tanto, en las filminas que vienen a continuación, vamos a observar algunas de las alternativas y de los materiales que ayudan a ordenar y a organizar las actividades dentro de este sector. Me voy a referir a continuación, en primer término, a aquel equipamiento o dispositivos que permiten un adecuado almacenamiento en el área de depósito general. Y vamos a encontrar, por ejemplo, estanterías que permiten el mejor aprovechamiento del espacio y que generalmente son metálicas y pintadas. También vamos a encontrar armarios que permiten aislar de manera con una cierta hermeticidad principios activos y excipientes dentro del sector de depósito. Haciendo referencia al depósito general de una planta farmacéutica, también vamos a encontrar estructuras denominadas pallets o racks. Tenemos estructuras rígidas, como la que se observa a la izquierda de esta filmina, o estructuras modulares. Las estructuras modulares son aquellas que pueden adaptarse a las variaciones del tamaño de las cargas. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de equipamiento? Las mismas pueden superponerse, almacenar cargas regulares e irregulares, pueden almacenar todo tipo de cargas, tienen una gran resistencia porque son metálicas y permiten independizar totalmente cualquier carga de las demás. También es importante mencionar el uso de los denominados pallets. Los pallets permiten su superposición y permiten ubicarse en estantes ajustables. En general vamos a observar que los mismos pueden ser plásticos, de hierro, de aluminio y de acero inoxidable. Por supuesto que no es recomendable en ningún caso el uso de madera por las razones expuestas anteriormente. Cuando hablamos de dispositivos para transporte en el área de depósito, también es importante hacer referencia al equipamiento adecuado para el transporte de manera horizontal. Aquí vamos a encontrar carretillas o los denominados boxes contenedores, como observamos en esta filmina, con una gran diversidad de diseño e incluso de materiales. Dando continuidad a este abordaje temático de los dispositivos para transporte en el área de depósito, vamos a encontrarnos con equipamiento que permite el transporte vertical, es decir, a distintas alturas dentro del sector, lo cual facilita la optimización del mismo. Nos vamos a encontrar con grúas de diferentes modelos, como se observan aquí en las fotos hacia la izquierda de la filmina, y vamos a también poder acceder a montacargas y a transportes de canastos. Cuando hablamos del depósito general de una planta farmacéutica, es importante puntualizar algunos aspectos relativos a los materiales de la construcción. Cabe decir que las paredes, techos y pisos de los depósitos generales deben ser de superficie lisa y de fácil limpieza. Y los techos deben ser de un material que no permita el ingreso de los rayos solares a fin de que estos no alteren o puedan modificar los atributos de calidad de los materiales
almacenamos. Con respecto a los pisos, deben ser lo suficientemente nivelados y de material resistente al tránsito. Aquí es importante señalar que en el depósito ingresan y egresan grandes volúmenes de materiales. Otro aspecto muy importante en el área de depósito general es el manejo o la manipulación de productos farmacéuticos termosensibles. Se debe asegurar el mantenimiento de la cadena de frío de los mismos desde la planta farmacéutica hasta la llegada al paciente. Entonces, dada la complejidad de actividades en este sector o área, el personal que desempeña funciones en el área de depósito requiere programas de capacitación que aborden temas tan diversos o relacionados, por ejemplo, al manejo de productos termosensibles, entre otros. Si bien hasta el momento hicimos referencia al equipamiento que se utiliza en los depósitos, como así también los materiales apropiados de construcción, es importante señalar que el diseño edilicio de un depósito debe permitir la separación de materiales incompatibles por medio de edificios o áreas absolutamente segregadas en su interior, permitir el acceso libre por varios laterales en caso de emergencia. También debe permitir el movimiento y manejo seguro de las sustancias o residuos, y los pasillos de circulación deberán ser lo suficientemente amplios para permitir el movimiento seguro del personal. Aquí podemos observar en esta filmina un diseño edilicio incorrecto y el diseño correcto para el diseño de las zonas de depósito de una planta farmacéutica, para lo cual debemos tener presente algunos aspectos que ya mencionamos: la gran diversidad de materiales y el volumen importante de los mismos que ingresan y egresan de la planta. A la hora de diseñar el depósito correspondiente a una planta farmacéutica, otro aspecto que es importante tener en cuenta es la separación correcta de los materiales. En el diseño es importante considerar que los pasillos deben ser lo suficientemente amplios para permitir el tránsito no solamente peatonal, sino también el vehicular. Nunca se debe exceder la altura recomendada para acumular materiales. En estos casos, los pallets antiderrame, como observamos en el margen inferior derecho, son muy apropiados para el almacenamiento de sustancias líquidas. Antes de concluir el tema de diseño edilicio, me parece importante no dejar de señalar que la totalidad de una planta farmacéutica debe disponer de salidas de emergencia, las cuales deben ser distintas a las puertas principales de ingreso del personal y de los materiales. Las mismas deben estar adecuadamente señalizadas. Las puertas deberán abrirse en el sentido de la evacuación sin que haya necesidad del uso de llaves ni de mecanismos que requieran un conocimiento especial para lograr la apertura de las mismas. Y todas las áreas dentro de la planta deben tener la posibilidad de evacuación al menos en dos direcciones. Para finalizar el tema de diseño de una planta farmacéutica, considero relevante analizar en líneas generales lo que se entiende por un laboratorio farmacéutico ideal. En este análisis es imprescindible aplicar los conceptos de flujo de fabricación y layout. Por lo tanto, en esta filmina podemos observar un esquema general de los distintos sectores o áreas que conforman una planta farmacéutica moderna e ideal. Con el número 3 se representa el área de control de calidad y con el número 4 el sector de bioterio, que podrán observar que es contiguo al área de control de calidad. El número 5 representa una de las salidas de emergencia, pero no es la única. Aquí observamos una de las salidas. Esta planta farmacéutica cuenta con 4 salidas. Aquí podemos observar otra. Y en el sector derecho también 2 salidas más de emergencia. El número 7 representa el taller de mantenimiento con las características
que hemos hecho referencia en la parte 3 del abordaje temático de diseño de una planta farmacéutica. Aquí podemos observar en la parte central es todo el área de producción de la planta farmacéutica, donde claramente se distinguen 4 líneas de producción totalmente independientes, observando que no hay cruces entre ellas. El número 13 representa el sector de producción de preparación de líquidos estériles. El número 21 representa la preparación de líquidos. Observamos que el flujo de fabricación es lineal y con el número 19 se representa la salida de los productos de la planta farmacéutica. Aquí podemos ver la zona general de envasado, en la cual convergen las 4 líneas de producción, el sector de depósito de productos terminados y aquí la preparación de pedidos y, como mencionaba anteriormente, 2 áreas de salida de productos de la planta farmacéutica. El número 28 representa la entrada de materiales a la planta farmacéutica, el depósito de productos especiales a los cuales ya hicimos referencia, depósito de material de acondicionamiento y depósito de materias primas. Y con el número 30 se representa la tercera línea de producción que corresponde a cremas. Siguiendo con este esquema de una planta farmacéutica ideal, podemos observar el número 32, como dije en la filmina anterior, corresponde a la preparación de cremas y supositorios. Con el número 44 observamos la cuarta línea de producción que corresponde a granulados. El número 50 y 51 corresponden a las áreas dentro del área de depósito, a la subárea de muestreo. El número 53 representa, como mencioné anteriormente, una de las salidas de emergencia. El número 54 es la zona de descanso del personal, 55 el sector de cafetería, 57 es la zona común de ingreso del personal a la planta farmacéutica, 58 es la zona de servicios higiénicos, 59 vestuarios y también se destaca aquí la zona de, con el número 62, el taller de mantenimiento, tal cual lo observamos en el otro sector con el número 7. Como conclusión de este abordaje temático, podemos decir que las plantas farmacéuticas modernas han reducido significativamente sus costos y aumentado la producción realizando un mejor aprovechamiento del espacio disponible, una mayor racionalización de la mano de obra y una utilización adecuada de los depósitos. Los invitamos a acceder a los siguientes links para una mayor comprensión de los conceptos hasta aquí expuestos. Los videos son buenas prácticas de almacenamiento y distribución y cómo definir las ubicaciones en los racks del almacén.